Buenas tardes a todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre CSS3 o hojas de estilo versión 3.0 para los que no conozcan. Vamos a utilizar la herramienta de Adobe Dreamweaver para hacer algunos ejemplos. Vamos a estar viendo más específicamente las propiedades Border Radius, Gradient, CSS Transform, Box Shadow y Text Shadow. Existen más propiedades de CSS3, pero en este video tutorial no lo vamos a ver. Bueno, al final del video tutorial vamos a obtener un resultado como este. Como ven, este es una especie de botón. En realidad es un div, es una caja que tiene un texto dentro del mismo, con una pequeña sombra que da un efecto de relieve. La caja tiene una sombra posterior y también está con un degradado, con un gradient. Bueno, vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, empecemos. Aquí yo tengo un sitio creado en Adobe Dreamweaver, CS5, y vamos a crear un nuevo archivo HTML. Bueno, ya me lo creo, lo vamos a guardar como ejemplo. Ok, vamos al modo diseño y vamos a crear un div para empezar. Le vamos a dar un ID que va a ser para texto. Bueno, ese es el nombre que le voy a dar, ¿no? Y vamos a editar la regla. Aquí y ya, vamos a cambiar algunas propiedades del div que acabo de crear. En esta nueva ventana que me acaba de aparecer al presionar en el botón editar regla, se ven la mayoría de las propiedades estándar de las hojas de estilo. A la opción cuadro vamos a darle un padding de 15 píxeles a todos los lados. Margen no me interesa. Width vamos a darle unos 500 y vamos a tipo. Vamos a hacer que el texto que esté dentro de la caja sea de un tamaño de 36 píxeles, font size normal, aunque esto ya lo podemos dejar así sin seleccionar. Vamos a darle que sea el grosor del texto sea bold y el color que sea bueno, el color lo vamos a dejar así para después cambiarlo según el color del div. Vamos al fondo. Entonces al fondo vamos a crear una caja medio verdosa. Vamos a escoger un color medio verde claro, por ejemplo este. Y bueno, ahí está, ¿no? Vamos a colocar aquí el texto. Este texto con sombra. La fuente del texto lo podemos cambiar después. Entonces primero vamos a empezar con la sombra del texto. Vamos a darles propiedades con hojas de estilos. Y primero tenemos que, para que quede un efecto más o menos parecido a este, con un efecto de relieve interno, tenemos que darle un color oscuro que contraste con el color del primer plano, que sería este verde. Entonces vamos a escoger un color un poco más oscuro para el texto. Entonces vamos aquí vamos al panel de estilos, seleccionamos el estilo que hemos creado o directamente agregamos una propiedad aquí. Como yo sé que la propiedad para el color del texto es color, entonces aquí escribo color o directamente selecciono color y vamos a escoger un color más o menos este, ¿no? Este es más un verde oscuro. Bueno, con eso ya vamos a alinear. Aquí vamos a aprovechar para alinear el texto. Vamos a hacer un text align y center. Aprovechando que estoy en el panel de estilo CSS, una nueva funcionalidad que trae el Dreamweaver CS5 es que ahora se pueden bloquear estilos específicos o líneas de estilo específico. Por ejemplo,
Si quisiera que no tenga ese tamaño el texto, puedo bloquear entonces el font size y me deja el texto con su tamaño normal. Esta opción no había en versiones anteriores al CS5. Con esta versión ya podemos hacer esto. Y en modo código lo que pasa es que esto se comenta. Vamos a ver un momento. Y esas propiedades se van comentando con entre corchetes la palabra disabled para que o sea, el programa lo reconozca, que son comentarios del programa y nuestros comentarios no tendrían esas palabras. Entonces en cualquier momento podemos activar y desactivar esas opciones. Volvemos al modo diseño. Para continuar esto, directamente aquí podemos agregar todos los estilos, o sea, de estilos de línea en añadir propiedad. Vamos a buscar el estilo Text Shadow, que es este, ¿no? Y ahora, ¿cómo funciona el Text Shadow? Voy a colocar aquí los valores y después les voy a explicar en el código. Vamos a colocar X. Bueno, aquí era 0. Listo. Bueno, como ven, aquí yo ya apliqué el Text Shadow, que es una propiedad de CSS3, pero no veo ningún cambio en la vista de diseño. Para ver los cambios, vamos a vista en vivo y ahí podemos ver ya que hay una especie de sombra, ¿no? Entonces vamos al modo código y les voy a explicar cómo funciona el Text Shadow. Vamos a colocar unos comentarios aquí para ser más ordenados. CSS3. Ok, entonces Text Shadow es la propiedad para colocar sombras a los textos. Acepta 4 parámetros. El primer parámetro es el desplazamiento horizontal que tiene de izquierda a derecha. En este caso, así como está, vamos a dividir esto. Vamos a ocultar esto para que se note. Ok, vamos a vista en vivo para que se vea la sombra. Como está 0px, no se está desplazando en el eje X, digamos, ¿no? Como ejemplo, vamos a tomar un plano cartesiano donde el eje X es la horizontal y el eje Y es la vertical. Entonces, como está en 0, no se mueve del origen en X. Entonces, si cambiamos esto, por ejemplo, lo voy a cambiar a 10, la sombra se va a mover hacia la derecha. Nos hemos movido 10 píxeles hacia la derecha. Y pasa algo parecido con el otro parámetro. En este caso es vertical. Aquí se mueve de arriba hacia abajo. Y podemos colocar también valores negativos para que se mueva hacia arriba. Entonces esos serían los dos primeros parámetros. El tercer parámetro es la cantidad de desenfoque o blur, como le llaman en inglés, que va a tener la sombra. En este caso tiene un pequeño desenfoque, casi nada. Le vamos a cambiar a 10. Van a ver cómo esa sombra es casi borrosa. Entonces lo dejamos en 1. Para lograr el efecto, yo casi siempre lo hago con 0px en el primer parámetro, 1px en el segundo. Si quieren, aquí lo dejan con 0 o con 1. Y aquí le dan un color claro que contraste con los anteriores dos colores. Puede ser un blanco o un verde un poco más claro que el color del div. Entonces lo dejo así y bueno, ya se nota ahí un poco, ¿no? Pero el texto no me ayuda en este caso. El texto no le hemos dado qué tipo de familia de texto va a ser. Directamente puedo hacerlo aquí, font family, y escojo todos los tipos de texto que puedan haber. En este caso vamos a utilizar un Arial. Y bueno, ahí se nota un poco más. Le vamos a dar un font size de mayor tamaño. Bueno, creo que ahí ya queda un poco mejor. Entonces, con esto llevamos la sombra del texto. Ahora, vamos a ir a la sombra de la caja. Para esto, tenemos... Entonces, la propiedad para colocarle sombras es Box Shadow. Si colocan aquí Box
y presionan control espacio, les va a autocompletar automáticamente Dreamweaver. Entonces colocan Box Shadow y este tiene los mismos parámetros que el Text Shadow. Tiene un desplazamiento en el eje horizontal. Vamos a poner a este le vamos a poner 5, por ejemplo. Desplazamiento en el eje vertical vamos a poner 5 también. 3 píxeles de blur y un color, como va a ser una sombra que quiero que se note, lo vamos a colocar un color oscuro que sea este. Activamos. Ya. En el primer caso de Text Shadow, esta propiedad casi funciona para todos los navegadores que soporten CSS3. En el caso de Box Shadow, todavía no es tan estandarizado como muchos de otras líneas de propiedades de CSS3. Y lo que hacen es colocar un sufijo por cada motor de renderizado de navegadores. En este caso existen los sufijos WebKit y Mozilla, y lo pueden hacer aparecer presionando un guión o tecleando, mejor dicho, un guión, y ahí les va a aparecer Moz, que significa de Mozilla, es el prefijo o de Opera, y WebKit, que bueno, los navegadores que trabajan con ese motor de renderizado, como es el Google Chrome, es el Safari. Entonces yo coloco WebKit y me aparecen todas las opciones, y aquí me va a aparecer el Box Shadow también. Box Shadow, y lo que tengo que hacer es copiar las mismas propiedades que están en el anterior y pegarlas. Y ahora sí, ya se va a aplicar y se ve ahí el efecto de la sombra.